Skull and Bones es una sociedad secreta fundada en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, en el año 1832 por William Huntington Russell, de la familia Russell, que luego veremos, y Alfonso Taft, padre del que luego sería presidente de Estados Unidos, William Howard Taft. Es una sociedad estudiantil a la que solamente acceden los estudiantes del año senior de la universidad, es decir, su último año. Si bien es cierto que la Universidad de Yale tiene históricamente una tradición de sociedades secretas de estudiantes, Skull and Bones es la más importante, la más prestigiosa, la más elitista también y la más secreta de todas, seguida de otras dos que son Scroll and Key y Wolf's Head. La periodista y autora Alexandra Robbins fue alumna de Yale y además era miembro de una de estas sociedades secretas de esta Universidad de Yale, que era Scroll and Key. Y publicó este libro, Secrets of the Tomb, donde explica con todo detalle la historia y objetivos y rituales y demás de Skull and Bones. Y precisamente por esto le otorgó credibilidad, porque ella es alumna de esa universidad y pertenecía a una de estas sociedades secretas, con lo cual nadie mejor que alguien que ha estado ahí dentro para contarte pues lo que ella vio y lo que se sabe por parte de la gente de allí. Pues bien, Alexandra Robbins explica los orígenes de esta sociedad secreta de Skull and Bones de la siguiente manera. En algún momento, a principios de la década de 1830, un estudiante de Yale llamado William Huntington Russell, el futuro mejor alumno de la promoción de 1833, viajó a Alemania para estudiar durante un año. Russell provenía de una familia desmesuradamente rica que dirigía una de las organizaciones empresariales más despreciables del siglo XIX en Estados Unidos, Russell & Company, un imperio del opio. Quedaos con esto que es muy importante, luego veremos por qué. Russell más tarde se convertiría en miembro de la legislatura del estado de Connecticut, general de la Guardia Nacional de Connecticut y fundador del Collegiate and Commercial Institute en New Haven. Mientras estaba en Alemania, Russell se hizo amigo del líder de una insidiosa sociedad secreta alemana que aclamaba la calavera como su logotipo. Russell pronto quedó atrapado en este grupo, que en sí mismo era una siniestra consecuencia de la famosa sociedad del siglo XVIII, los Illuminati. Cuando Russell regresó a los Estados Unidos, encontró una atmósfera tan antimasónica que incluso su amada Phi Beta Kappa, la sociedad de honor, es decir, la sociedad a la que pertenecía antes de irse a Alemania, había sido despojada sin contemplaciones de su secreto. Indignado, Russell reunió a un grupo de los estudiantes más prometedores de su clase, incluido Alfonso Taft, futuro secretario de guerra, fiscal general, ministro en Austria, embajador en Rusia y padre del futuro presidente William Howard Taft, y por venganza construyó la sociedad secreta más poderosa que Estados Unidos haya conocido jamás. Importante mencionar aquí que cuando Russell volvió a Estados Unidos, dice Alexandra Robbins que se encontró una atmósfera antimasónica. Y es que recordemos que en 1826 fue cuando desapareció el capitán William Morgan. Esto lo comenté en el tercer vídeo, cuando hablé del secreto masónico, comentaba la historia de que el capitán William Morgan, que había sido masón, decidió publicar, fue de los primeros que publicó en inglés, los rituales de los grados de aprendiz, compañero y maestro, y cuando se supo que iba a publicar esto, desapareció. Y obviamente la gente dedujo que se debía a que los masones no querían esto, ¿no? Y como conté en ese vídeo, vimos que a pesar de que desapareciera William Morgan, el libro se publicó finalmente, porque lo había acordado con su amigo, que era el editor, el librero, que publicase este libro. Pues el libro finalmente se publicó. Y esto provocó que se fundara en Estados Unidos, a final de esa década, de los años 20, un partido antimasónico apoyado por el que era presidente en Estados Unidos en ese momento, que era John Quincy Adams. Pues este es el contexto para que entendamos por qué Alexandra Robbins dice que Russell se encontró una atmósfera antimasónica, por todo esto que acontecía en ese momento. Y fue ahí cuando él dijo, no, yo voy a fundar mi sociedad secreta con las ideas que traigo de Alemania, además, que es esta, ¿no? Skull and Bones. Otro detalle importante, por cierto, que venía de Alemania con esas ideas, ¿vale? Otra vez Alemania como el epicentro de esto, igual que los Illuminati. Con respecto a esta conexión alemana, Alexandra Robbins comenta lo siguiente. El nombre y los símbolos de la sociedad no eran del todo originales. A principios del siglo XIX, varias instituciones educativas estadounidenses siguieron los modelos alemanes tanto de escuelas como de sociedades. El énfasis de las sociedades germánicas en las canciones, por ejemplo, se manifiesta claramente en un lugar como Yale. Cuando William Russell fue desde Yale a estudiar en Alemania, muy bien podría haber sido presentado a un club de estudiantes alemán con el logo de la calavera y luego regresar a Yale y establecer una sucursal de ese club. La evidencia es convincente. Las redadas del siglo XIX descubrieron documentos que sugieren que Skull and Bones no es más que un capítulo de una organización madre. Una invitación a la celebración del 30º aniversario describe textualmente una conmemoración jubilar de la historia de nuestro establecimiento en New Haven. Un discurso histórico adjunto lleva una portada que dice «El Club Eulogian», un discurso histórico pronunciado ante nuestra venerable orden en el 30º aniversario de la fundación de nuestro capítulo americano en New Haven el 30 de julio de 1863, el jueves por la noche. Un documento de la sociedad de 1933 se refiere al nacimiento de nuestro capítulo de Yale. Es decir, que según estas evidencias, Skull and Bones sería la rama estadounidense de una sociedad madre que tenía su origen en Alemania, y que la propia Alexandra Robbins vincula a los Illuminati.
De hecho, el número característico de Skull and Bones es el 322, y este número haría referencia por un lado al 32, por la fecha en la que se funda esta sociedad, que es 1832, y el otro número 2 sería en alusión a que es el segundo capítulo de una sociedad cuyo primer capítulo era en Alemania. Otra teoría sobre el 322 es que en el 322 a.C. fue cuando murió el orador griego Demóstenes, y según la tradición de Skull and Bones, la diosa de la elocuencia, que se llamaba Eulogia, marchó en ese mismo año, el 322, para volver en 1832 y unirse a la sociedad secreta. Esa es la leyenda que cuentan ellos. Y sin embargo hay gente que cree que ese 322 hace referencia a algo muy distinto, y es que sería una referencia al libro del Génesis, capítulo 3, versículo 22, es decir, 322, que habla de Adán y Eva comiendo el fruto prohibido del árbol del bien y del mal. Y el empleo de este número haría referencia a la doctrina luciferina de esta sociedad secreta. Otra prueba más que vincula a Skull and Bones con los Illuminati originales de Alemania es el lema de la orden, que además de estar en alemán, dice lo siguiente: ¿quién es el loco? ¿Quién es el sabio? ¿El mendigo o el rey? Pobre o rico, todos se igualan en la muerte. Y vemos esta conexión con los Illuminati originales de Alemania en el libro Proofs of a Conspiracy de John Robison, que fue de los primeros que habló de los Illuminati en el año 1789. John Robison en este libro describe la ceremonia de iniciación del grado 11. La estructura original de los Illuminati eran 13 grados, pues en el grado 11 el iniciado se enfrentaba a un esqueleto y a sus pies había una corona y una espada, y se le preguntaba si ese esqueleto pertenecía a un rey, a un noble o a un mendigo. Independientemente de la opción que eligiera, se le decía que daba igual, que el carácter de que eran hombres era lo único importante, es decir, que a la hora de la muerte todos son iguales, tanto el rey como el noble como el mendigo, y esto conecta con ese lema que veíamos de Skull and Bones. Y es que parece que los Bonesmen, que es como se conoce a los miembros de Skull and Bones, están obsesionados con la muerte y con aprovechar al máximo el tiempo del que disponen aquí. Esta obsesión con la muerte la vemos en el propio logo de la orden, que es una calavera y unos huesos, o en el hecho de que en el vestíbulo de su edificio principal en Yale, que se conoce como The Tomb o la tumba, hay una inscripción que dice Memento Mori, que en latín es recuerda que vas a morir. Recordemos que en el ritual de iniciación de la masonería, en el grado de aprendiz, el neófito pasa por la cámara de reflexión y una de las poquitas cosas que tiene en la mesa, que está iluminada con una vela, es una calavera también. Vemos una conexión con este símbolo. Y respecto a esta obsesión con el tiempo, solamente destacar que en la tumba o este edificio principal de la sociedad secreta tienen un reloj que está adelantado 5 minutos, lo que viene a significar que ellos van siempre un paso por delante del resto de los mortales. Pues bien, Alexandra Robbins sigue detallando esta conexión de los Skull and Bones con Alemania. Dice: las habitaciones están plagadas de objetos alemanes y en las paredes hay grabadas frases en alemán. Una impresión en la tumba representa una bóveda funeraria abierta en la que 4 cráneos humanos yacen sobre una losa de piedra alrededor de una gorra de bufón, un libro abierto, varios instrumentos matemáticos, una bolsa de mendigo y una corona. La imagen va acompañada de las frases ¿quién fue el tonto? ¿Quién el sabio? ¿El mendigo o el rey? Y ya sean pobres o ricos, todos son iguales en la muerte, lo que hemos visto. Junto a la impresión cuelga una tarjeta en la que está escrito del capítulo alemán, presentado por el patriarca D.C. Gilman. En la tumba también se encuentran 5 fotografías mostrando escenas de la vida estudiantil alemana. Además, algunos de estos Bonesmen me confirmaron que una de las canciones tradicionales de la sociedad se canta con la melodía de Deutschland über alles, el himno nacional alemán.